Hay selecciones que llegan al Mundial con ilusión, y luego están Ecuador y Uruguay, que llegaron con ilusión y ahora están haciendo cuentas como estudiantes que dejó todo para el último día. Porque esto va más de dos equipos que no han ganado. No, esto es peor. Ecuador y Uruguay tienen talento, tienen jugadores importantes, tienen nombres para competir, pero después de dos partidos, las dos están mirando la última fecha con cara de y ahora tengo que ganarle justo al más difícil. Ecuador necesita dar el golpe contra Alemania, Uruguay necesita sobrevivir contra España, o sea, básicamente dejaron la tarea pendiente y ahora le tocó el profesor más difícil de la universidad. La pregunta es clara, ¿esto es mala suerte, falta de pegada, errores puntuales o estamos viendo a dos selecciones que llegaron al Mundial con más cartel que respuestas? La historia de Ecuador y Uruguay en esta fase de grupos tiene un punto en común, las expectativas eran mucho más grandes que la realidad. Ecuador venía con una generación interesante, física, joven, con jugadores de nivel europeo y con la sensación de que podía ser una de esas selecciones incómodas que nadie quiere cruzarse. Pero empezó perdiendo contra Costa de Marfil y luego empató 0-0 ante Curazao, y ese empate no fue cualquier cosa, fue el típico partido donde tienes la pelota, disparas mucho, aprietas, pero el gol nunca llega, como cuando buscas las llaves y la tienes en la mano, pero igual no la encuentras. Uruguay por su lado llegó con Bielsa, con intensidad, con Valverde, con Ugarte, con talento arriba y con esa etiqueta de equipo peligroso, pero empató con Arabia Saudí y después empató con Cabo Verde, dos partidos que, por jerarquía, Uruguay sentía que tenía que ganar. Ahora Ecuador va contra Alemania, Uruguay va contra España, y ahí está el problema. Cuando fallan los partidos accesibles, el Mundial no te perdona, te manda directo al examen final sin calculadora. Lo que está pasando con Ecuador y Uruguay no es exactamente lo mismo, pero el resultado sí se parece. Los dos equipos están obligados a ganar cuando ya no tienen margen de error. Ecuador tiene un problema de definición y de claridad. No es que no llegue, llega. No es que no tenga posesión, la tiene. No es que no tenga jugadores, los tiene. Pero en el área rival se le apagan las luces. Mucho control, mucho empuje, mucha intención y al final 0 goles. Y tener dominio sin un gol en un mundial es como tener contraseña de Netflix y no tener internet. Técnicamente tienes algo, pero no sirve de mucho. Uruguay tiene otro problema. Compite, ataca, genera momentos, pero se dispara en el pie. Lo de Cabo Verde fue clarísimo. Remonta, parece que controla el partido y de repente otro error atrás cambia todo. Con Bielsa, Uruguay tiene energía, tiene ritmo, tiene presión, pero también vive al límite. Y cuando vives al límite en un mundial, cualquier pase mal dado se convierte en la película de terror. La idea central es esta. Ecuador está pagando su falta de pegada, Uruguay está pagando sus errores, y las dos están pagando algo más grave, no haber resuelto cuando el calendario todavía era amable. Empezamos por lo justo, ni Ecuador ni Uruguay son un desastre. Si fueran un desastre, el análisis sería más fácil, pero no. Lo frustrante es que tienen cosas buenas. Ecuador tiene físico, tiene presión, tiene piernas y tiene una base defensiva que normalmente puede competir contra cualquier cosa. Con jugadores como Pacho, Hincapié, Caicedo o Estupiñán, la Tri tiene una estructura fuerte. No es un equipo blandito, no es de esos que miran al rival pasar como quien ve un bus que no va a tomar. Ecuador mete el cuerpo, recupera, empuja y puede instalarse en campo rival. Además, contra el Curazao, generó lo suficiente como para ganar. El problema fue convertir ese dominio en goles, pero la intención estuvo. Uruguay también tiene virtudes muy claras. Cuando acelera, puede hacer daño. Maxi Araujo está siendo importante. Valverde puede romper partidos con conducción, llegada y remate, y Ugarte le da ese punto de perro de presa que todo equipo competitivo necesita. Uruguay no es un equipo pasivo, ataca, presiona, muerde. El problema no es que no tenga plan, el problema es que a veces el plan parece ir a 200 km por hora, sin cinturón de seguridad. Pero aquí viene la parte incómoda. Ecuador tiene un problema enorme en el último tercio, mueve la pelota, ocupa campo rival, insiste, pero muchas veces sus ataques terminan en centros forzados, remates incómodos o decisiones tomadas medio segundo tarde, y en el mundial medio segundo es una eternidad. Contra Curazao, Ecuador tuvo posesión, tiros, ocasiones, dominio territorial, pero no tuvo gol. Y cuando un equipo dispara tanto y no marca, hay dos lecturas: o el portero rival tuvo una noche histórica, o tus remates no fueron tan limpios como parecen. En este caso, hay un poco de ambas. La Tri necesita más calma en el área, porque ahora mismo juega como alguien que sabe que tiene que marcar, pero esa ansiedad le aprieta en el cuello. Uruguay, en cambio, está sufriendo por desconexiones. El equipo de Bielsa puede dominar tramos, pero concede situaciones que no tienen sentido para una selección de este nivel. Ante Cabo Verde, el empate nace de un error atrás que cambia por completo el partido, y eso mata, porque puedes fallar un gol, puedes perder una marca,
pero regalar goles en un mundial es como dejar la puerta abierta y sorprendente porque entró alguien. No funciona así. Uruguay genera, pero no siempre generaliza bien. Tiene intensidad, pero a veces le falta pausa. Tiene presión, pero también espacios. Tiene carácter, pero no control total. Sebastián Becachese tiene un problema claro con Ecuador. Su equipo no está roto, pero tampoco encuentra la fórmula para transformar dominio en peligro real. La estructura puede sostener partidos, pero arriba falta algo. Falta colmillo, falta una jugada más limpia, falta que los jugadores lleguen al área con ventaja y no con ansiedad. No es solo decir hay que meter goles, porque eso lo sabe hasta el primo que ve fútbol cada 4 años. La pregunta es, ¿cómo generan mejores goles? Ecuador necesita atacar con más velocidad, juntar mejor a sus jugadores y evitar que todo termine en centros desesperados. Bielsa por su parte tiene una idea clarísima, eso nadie lo duda. Uruguay corre, presiona, intenta mandar, pero una idea intensa también necesita control, porque si el equipo está siempre al borde del caos, el rival solo necesita esperar un error. Bielsa no tiene que cambiar su identidad, pero sí debe ajustar el riesgo. Uruguay no puede jugar contra España como si cada jugada fuera una apuesta doble o nada. Contra España, si pierdes las pelotas mal, te la esconden y cuando te la devuelven, probablemente ya vas perdiendo. En Ecuador, Moisés Caicedo es el corazón del equipo. No siempre será el que sale en la miniatura, pero es el que sostiene muchas cosas. Recupera, ordena, empuja. El problema es que si alrededor suyo el ataque no fluye, Caicedo termina apagando incendios y también intentando construir la casa. Pacho e Hincapié son fundamentales porque dan seguridad a una selección que necesita defender hacia adelante. Estupiñán también puede ser una vía clave si Ecuador logra una mejor profundidad, pero arriba está el gran dilema. Tener Valencia, Gonzalo Plata, Chewa, Kendry Páez o quien entre necesita convertir presencia en daño. No basta con estar cerca del área, hay que asustar de verdad. En Uruguay, Valverde es el termómetro. Si Fred está bien, Uruguay tiene energía, llegada y liderazgo, pero tampoco puede cargar con todo. Ugarte y Betancur son importantes para el equipo no se parta. Maxi Araujo ha respondido con goles y participación, y este lo convierte en uno de los nombres más rescatables. Pero también hay señalados, los errores defensivos, la falta de contundencia y algunas decisiones en salida están poniendo a Uruguay en una situación que no corresponde con su talento. Si miramos el último partido de ambas selecciones, los números de Ecuador contra Curazao son una locura, de esas que parecen mentira. Mucha posesión, muchísimos remates, muchas llegadas y 0 goles, justamente como Turquía. Eso no dice que Ecuador no atacó, dice algo más cruel. Atacó, pero no supo matar. Tener 27 remates y terminar 0-0 es como pedir 27 veces comidas a domicilio y que nunca llega el pedido. Algo estás haciendo, sí, pero el resultado final es hambre. Y ahí entra el portero Curazao, claro, una actuación enorme, pero Ecuador también debe mirarse al espejo, porque si necesitas 27 intentos para no marcar, el problema no es solo el arquero rival. Uruguay también tiene números engañosos. Ante Cabo Verde tuvimos posesión y más remates, pero solo 2 tiros a puerta. Ese dato es clave, porque rematar mucho no significa atacar bien, a veces significa que estás eligiendo mal. La estadística te cuenta la historia. Ecuador domina sin premio, Uruguay ataca sin controlar. Los dos hacen cosas, pero ninguno transmite autoridad. Y en un mundial, para ser peligroso no alcanza, hay que serlo. En Ecuador, el resultado confirma el problema. La Tri no merecía necesariamente quedarse sin ganar contra Curazao por volumen, pero el 0-0 es por una verdad. No estás siendo un equipo contundente, y si después de 2 partidos no han marcado, ya no estamos hablando de mala suerte solamente, estamos hablando de un bloqueo. En Uruguay, los resultados también confirman algo. 2 empates, 2 partidos donde Bielsa siente que pudieron ganar, pero 2 partidos donde el equipo no cerró la puerta. Y si no cierran la puerta en un mundial, tarde o temprano alguien entra con zapatos sucios. Están eliminadas, no necesariamente, pero sí están contra la pared. Ecuador puede ganar a Alemania y cambiar toda la narrativa. Uruguay puede ganar a España y pasar de decepción a épica, pero ahora mismo el problema es que dependen de hacer en el partido más difícil lo que no hicieron en los partidos más manejables. Eso es lo que hace que la situación sea tan dramática. Ecuador necesita simplificar, no necesita inventar un sistema raro ni jugar como si estuviera en una masterclass táctica. Necesita atacar más rápido, finalizar mejor las jugadas y llegar al área con más gente en ventaja. También necesita que sus jugadores ofensivos asuman responsabilidad. No todo puede terminar en centro y que pase algo. Eso contra Alemania puede ser suicida, porque a Alemania no suele perdonarte cuando le regalas transiciones. Uruguay necesita equilibrio, no puede renunciar a la intensidad porque eso es parte de su ADN con Bielsa, pero sí necesita reducir errores. Contra España, cada pérdida mala puede convertirse en una posesión larga, una ocasión o una tarde de sufrimiento. También debe mejorar la calidad de sus ataques. No basta con correr y rematar,
Hay que elegir mejor, hay que encontrar a Valverde en zonas donde pueda hacer daño, no solo donde tenga que resolver problemas. Hay que darle sentido a esa energía. Ambas selecciones necesitan lo mismo en distinto idioma: calma. Ecuador para definir y Uruguay para controlar. En mi opinión, Ecuador es un equipo con buen material, pero mala ejecución ofensiva. Uruguay es un equipo con buen plan, pero demasiado expuesto a sus propios errores. Ecuador no está sobrevalorado por tener talento, está decepcionando porque ese talento todavía no aparece donde más importa, en el marcador. Puedes tener posesión, tiros y nombres interesantes, pero si no marcas, el mundial te mira con cara de muy bonito todo, pero el que sigue. En Uruguay tampoco está todo perdido, de hecho, tiene momentos muy buenos, pero ahora mismo es un equipo que vive demasiado cerca del incendio y lo peor es que a veces el incendio lo provoca él mismo. Las dos selecciones tienen argumentos para competir, las dos pueden dar un golpe, pero también las dos se metieron solas en esta película de suspenso. Y cuando tu clasificación depende de ganarle a Alemania y a España en la última fecha, el problema no empezó en ese partido, empezó antes, cuando no hiciste el trabajo contra los rivales que tenías que superar. En conclusión, Ecuador y Uruguay llegaron al mundial con ilusión, pero después de 2 fechas dejaron una sensación amarga. Ecuador domina, pero no golpea. Uruguay compite, pero se equivoca. Uno sufre por falta de gol, el otro por falta de control. Ahora viene lo más duro: Ecuador contra Alemania, Uruguay contra España. 2 partidos que pueden convertir una decepción en hazaña o confirmar que el problema era más profundo de lo que parecía. La última fecha no solo va a definir si siguen vivos, va a definir cómo recordamos este mundial para los dos, como el torneo donde reaccionaron a tiempo o como el torneo donde se dieron cuenta demasiado tarde de que en una Copa del Mundo no puedes guardar los goles ni la concentración para después. Y ahora te pregunto, ¿cuál decepciona más hasta ahora? ¿Ecuador por no marcar o Uruguay por no saber cerrar los partidos? Déjenlo en los comentarios.